Este vídeo está patrocinado por Instant Gaming. Consigue todos tus juegos, tiempo de juego de WoW y mucho más con hasta un 70% de descuento. Utiliza el enlace que encontrarás en la descripción y comentario fijado y apóyanos para seguir trayendo este contenido al canal. Parece que la suerte de Sylvanas está echada, y nos acercamos al desenlace de la trama que nos ha mantenido en vilo durante todos estos años. Y es que Sylvanas ha tenido uno de los recorridos más interesantes en el lore de Warcraft. Desde su caída en desgracia defendiendo su tierra natal en manos de Arthas, hasta el camino que la llevó a aceptar su nueva condición de no muerta para vengarse del príncipe caído, hasta llegar a la decepción que sufrió a los pies del trono helado, y el camino recorrido tras ello en su nueva cruzada para llevar a los renegados por la senda de la supervivencia. Su historia ha cautivado durante décadas a los amantes de este universo, alzándola como uno de los iconos más reconocibles, queridos y odiados de la franquicia. Pero todo iba a cambiar con la llegada de la Legión, donde fue nombrada jefa de guerra de la Horda, y ya entonces la vimos haciendo de ella misma, en Tomerheim. A pesar de que la furia de la Legión Ardiente sobrevolaba feroz, ella seguía con lo suyo, buscando, o al menos eso creíamos entonces, asegurar la supervivencia de su raza y de ella misma. Pero BFA cambiaría la percepción que teníamos de ella para siempre, y nos enredaría en una confusión que dura hasta el día de hoy. La quema de Teldrassil fue el momento en el que la moralidad gris de Sylvanas se desmoronaba, a la vez que nosotros, los seguidores del lore, nos alarmábamos y nos mirábamos con cara de incrédulos por partes iguales. Pocos meses antes habíamos leído el libro Antes de la Tormenta, de Christie Golden, un libro que profundiza mucho en la vida diaria de los renegados y nos muestra los conflictos internos de la Banshee. Un libro que se convierte automáticamente en papel mojado cuando vemos a las Sylvanas, la reina de los renegados, estratega y entregada a los suyos, convertida en una genocida con una sed de sangre inconmensurable durante todo BFA, hasta el desenlace en las puertas de Orgrimmar, donde confirma su giro como personaje con ese no sois nada. Y hemos analizado sus pretensiones, sus objetivos y su evolución desde entonces, llegando incluso a revisionar la historia completamente para intentar entender cómo alguien que ha luchado por ser dueña de su propio destino acaba sirviendo al mismísimo artífice de todos sus males, al carcelero, porque él ha sido el que estuvo detrás de Arthas, el que estuvo detrás de la destrucción de todo lo que quería, hasta de su propia muerte. Y parece que a medida que nos vamos acercando al parche 9.1 y que ha aparecido una obra literaria que se ha publicado estos días, empezamos a ver un poco qué camino quiere Blizzard tomar con Sylvanas. En el PTR tenemos una misión con el mismísimo Uther, en la cual se nos pide ir a Torghast para recuperar un fragmento de alma de Uther que se encuentra allí. Cuando llegamos a la tercera planta y derrotamos al vigilante de almas, nos encontramos en una sala donde recuperamos el fragmento de alma de Uther, que tiene el título de El Primer Paladín. Pero vemos muchas más, cada una de ellas tiene un título propio. Vemos el Padre Traicionado, que es seguramente el padre de Arthas, Terenas, la Reina de Sangre, que podría ser Lanacel, el Gran Magister, que seguramente será Belovir, el Guardián de las Ramas, Safirón, y el Archimago Mentor, seguramente Antónidas, y también vemos el Rey Dorado, Anasterian, seguramente el último rey de los Altos Elfos, y el Portador de la Vida también lo vemos por allí, que seguramente sea Halak, el Portador de la Vida. ¿Y qué tienen en común todos estos personajes? Pues que sucumbieron ante la propia agonía de escarcha en manos de Arthas, por lo que podemos presumir que en esta sala es donde el carcelero guarda las armas más apreciadas que fueron reclamadas por la espada del rey exánime. Sabemos desde siempre que la agonía de escarcha absorbe el alma de sus víctimas, y esto parece que nos indica que lo que hace la espada es absorber un fragmento de su alma, la daña, la divide. Vimos en la batalla final contra Arthas en el trono helado como cuando Tyrion destroza la espada con la crematoria, las almas que había cosechado el rey exánime se liberan. Vemos incluso el alma del propio Terenas confortando a su hijo moribundo. Esto parece indicarnos que estas almas no fueron liberadas realmente, sino que tuvieron como destino las fauces, donde el carcelero puso a buen recaudo las más importantes para él para darle algún tipo de uso. Lo que parece que nos puede confirmar una teoría que lleva desde principios de expansión rondando por los foros. La agonía de escarcha es capaz de partir en dos un alma. ¿Por qué no podría haber pasado lo mismo con las propias Sylvanas? Tal como vimos en la cinemática con Uther. Pero claro, aquí es donde tenemos la confusión.
Durante la cinemática de Bastión vemos como en el momento en el que Arthas acaba con la vida de Uther, su alma asciende partiéndose en dos. Y esto fue un pilar central en el debate que se zanjó con el argumento de que la luz había intervenido para salvar una parte del alma de Uther, que no era algo común realmente. Esta parte fue la que ascendió hasta las tierras sombrías. El resto quedó atrapada en el interior de la agonía de Escarcha hasta que, tras la derrota de Arthas, acabaría en esta especie de almacén de almas que tiene el carcelero. Y esta es la parte con la que interactuamos en las cámaras de reflexión, la parte de Uther que estaba dentro de la agonía de Escarcha, donde vemos a un Uther mucho más razonable y que incluso habla de Arthas con cierta condescendencia, incluso cariño, muy distinto al odio y a las ansias de venganza que encontramos en el Uther de Bastión. Y esto podría indicarnos que efectivamente, si la agonía de Escarcha divide las almas, puede que cada fragmento domine una faceta de la personalidad de la persona. En el caso de Uther, vemos que el fragmento de alma de la agonía de Escarcha retiene la personalidad de Uther el paladín, el ser honorable y siempre correcto que no deja que los sentimientos nublen su razón, y por otro lado vemos a un Uther más vulnerable y confundido. En la cadena de misiones del parche 9.1, una vez recuperamos el fragmento de alma de Uther, le ayudamos a recuperar su conexión con la otra parte de su alma, y descubrimos ahí que las almas atrapadas en la agonía de Escarcha tienen sus memorias contaminadas y retorcidas, y le ayudamos a revivir estas memorias. Revivimos su nombramiento como paladín, la conversación con Arthas a las puertas de Stralholm, hasta que finalmente revivimos su propia muerte, donde Uther considera que habló a Arthas con odio y que retuvo esos sentimientos, ese recuerdo específico, para que sirviera como recordatorio de una lección aprendida. Pero volvamos al tema que nos concierne. Entonces, según esto, las almas absorbidas por la agonía de Escarcha son divididas y dañadas. Esto, si lo pensamos bien, tiene mucho sentido, por ejemplo, en la figura del propio Arthas. Porque a veces se nos olvida, pero Arthas fue la primera víctima de la agonía de Escarcha. Cuando el príncipe tocó la espada en aquella cueva, un fragmento de su alma fue absorbido por ella. Murió en ese momento, pero otra parte de él se mantuvo comandando las órdenes del cuerpo del príncipe. Durante la novela Arthas conocemos más en profundidad a este personaje desde su propia niñez, y vemos a un Arthas con un corazón noble, alguien que estaba llamado a ser un rey justo y comprometido con los suyos. Fue entrenado desde pequeño por el propio Uther e incluso por Muradin, y tutelado por la sabiduría de su padre el rey Terenas. Pero vemos durante el transcurso de su vida que no solo nobleza guardaba su corazón, sino que un sentimiento permanente de orgullo y culpa atormentaba sus días. La pérdida de su caballo invencible por una imprudencia del mismo es algo que le marcó para siempre. Incluso su relación con Jaina se vio enturbiada por sus propios miedos. Más que su sentimiento por el deber eran sus altas pretensiones en convertirse en el gran rey que todos esperaban, lo que llegó a atormentarlo durante toda su vida. Y esto es justo lo que utilizó Mal'Ganis para reclutarlo, su ansia, su falta de control sobre sus sentimientos. Todavía era una persona inmadura cuando tiene que pasarse por sus manos la matanza de inocentes en Stranghold. Eso lo rompe para siempre, jamás volverá a ser el mismo. Y es justamente esta faceta de su personalidad la que queda impregnada en el nuevo Arthas como Caballero de la Muerte, fijo en sus ideas, blandiendo un nuevo gran poder que desde su punto de vista le ayudaría a salvar su mundo, pero cegado totalmente en sus métodos. Puede que el fragmento de alma que absorbió la agonía de Escarcha es la parte de la personalidad benévola de Arthas, la que hacía cosquillas juguetonas a Jaina en el bosque, o la que era capaz de emocionarse al asistir al parto de una cría de caballo, la que le hacía tratar a sus súbditos como iguales. Esa parte fue dañada y apartada de él para siempre. Cuando es derrotado en lo alto del trono helado, vemos un Arthas tendido en el suelo totalmente vulnerable, alguien totalmente distinto al tirano que había sembrado el terror en toda Azeroth. Lo hemos analizado en otras ocasiones, pero aquí vemos algo que puede conectarnos perfectamente con Shadowlands. Arthas se arrepiente, le pregunta al espíritu de su padre si todo por fin había acabado. Y claro, hemos derrochado ríos de tinta hablando sobre hasta qué punto Arthas tenía control sobre sus actos, y aquí podemos encontrar la respuesta en la propia muerte, no del todo. Vemos cómo al acabar su vida acaba arrepentido de sus actos, como si hubiese despertado de una gran pesadilla. Puede que esto podamos conectarlo con la nueva información que tenemos, que la agonía de Escarcha es capaz de dividir un alma. En el momento que derrotamos a Arthas, la agonía de Escarcha es destruida y las almas que albergaba en su interior son liberadas. Y si en este preciso instante el fragmento de alma de Arthas que se encontraba en la espada se une al resto de su ser, tal como vemos en la misión con Uther en el parche 9.1. Podríamos decir entonces que Arthas,
había vuelto a ser el mismo completamente una vez más, y contemplaba horrorizado todo lo que había hecho. Y esto tampoco podemos tratarlo como un retcon, más bien como un cambio de percepción que ya podíamos entrever revisando a fondo los detalles, como en la propia cinemática de la muerte final de Arthas. Esto, extrapolado a Sylvanas, nos da el camino que creo que va a tomar Blizzard con ella. Sylvanas, nuestra Sylvanas, no es la jefa forestal de antaño. Era una persona bondadosa, pero también orgullosa y llena de temores de fracaso, al igual que Arthas, y esa es la parte que se potenció cuando fue convertida en no muerta, porque un fragmento de su alma aún se encontraba en la agonía de escarcha, así que todo este tiempo hemos lidiado con una versión retorcida de la verdadera Sylvanas, tal como vimos en Arthas y un Uther que no eran ellos completamente. Estos días se ha publicado el libro Folks and Fairy Tales, algo así como Gente y Cuentos de Hadas, el cual es una verdadera pieza de coleccionista para los amantes del lore. Incluye historias cortas e ilustraciones que nos trae, tal como dice el título, leyenda e historias relacionadas con el mundo Warcraft. Personalmente este libro ni me había enterado que iba a salir tan pronto y estoy intentando conseguirlo, aunque ahora mismo no hay stock. Y lo quiero conseguir a toda costa porque tiene mucha información que nos va a servir para entender muchas cosas de la trama de Shadowlands. Pero hoy vamos a hablar sobre un fragmento específico que hemos podido ver y puede confirmar todo esto que estamos teorizando en el día de hoy. En este libro que comentamos aparece una pequeña historia sobre un sueño de Beresa Visabeloz, hermana de Sylvanas. Es una historia sumamente emotiva y muy bien redactada donde Beresa se encuentra en un estado de sueño o visión donde llega hasta las fauces, donde encuentra el alma de Sylvanas. Ella misma se da cuenta de algo de lo que estamos hablando aquí. El alma de Sylvanas está destrozada y ante ella se encuentra un fragmento de ella. En el sueño, Beresa se enfrenta al propio carcelero. Nunca se habla de nombres, pero la descripción que hace de él es indudable, y le exige que le devuelva a su hermana, a lo que el carcelero le responde, más bien una parte de ella. Durante la historia, Beresa recuerda a su hermana como la noble y bondadosa hermana que recuerda. Sabemos muy poco sobre las Sylvanas cuando estaba viva. Conocemos aspectos de su personalidad, pero aquí no describe a alguien más cercano, más humano, muy lejano a las Sylvanas que conocemos. Obviamente la historia está descrita desde el punto de vista de su propia hermana. Sylvanas no es que fuese un alma pura en su vida. Conocemos realmente poco sobre ella, pero sí que sabemos, por relatos como Reflejo Oscuro, vemos que era una persona vanidosa y muy cabezona en sus pretensiones. Pero eso no quita que en el fondo también fuese alguien con buen corazón. Vemos este ejemplo también en Arthas, como los personajes y como las personas no son todo blanco o negro. Así que esto básicamente confirmaría que el alma de Sylvanas fue destrozada, fragmentada, cuando cayó en manos de Arthas. Una parte de ella, esta que se encuentra en las fauces, y la que se quedó andando por Azeroth, son dos personalidades que, combinadas, representan a la verdadera Sylvanas, pero que la Banshee está dominada por la faceta más cruel y vanidosa de todas, tal como hemos visto antes que podría suceder con Arthas. De aquí solo hay un trecho para que durante los siguientes acontecimientos aprendamos que Sylvanas, en el más fondo de su ser, no era totalmente libre. Ella siempre se ha sentido incompleta, y realmente lo era. Falta ver cómo quieren llevarnos en la historia. Puede que Sylvanas incluso haya tenido este cambio de actitud entre BCA y Shadowlands, donde la vemos algo más calmada o al menos consciente. La hemos visto dudar incluso y ser menos fría y calculadora en frente de Anduin. Puede que el carcelero haya entregado a Sylvanas el otro pedazo de su alma como parte del trato, o es que lo ha utilizado el carcelero para mantener la raya y unirla a su bando. Estos fragmentos de alma van a jugar un papel sumamente importante en la historia. En esta cámara donde vemos almacenadas estas almas tan importantes, faltan dos que no vemos por ninguna parte, la de la General Forestal y la del Príncipe Oscuro. Puede que Sylvanas tenga ya su poder el otro fragmento en su alma, y puede que ese fragmento que vemos que el carcelero saca del portal sea la del propio Arthas, tal como se ha teorizado últimamente. Quedan muchas dudas que solventar, especialmente en cómo funciona todo esto de las almas fragmentadas. Puede que si una víctima de la agonía de escarcha es levantado como no muerto, pues una parte de su alma es absorbida por la espada y la otra permanece en el cuerpo físico. Por ejemplo, Sylvanas y Arthas en este caso tendrían el alma fracturada. Uther, a pesar de no haber sido levantado posteriormente, tiene el alma dañada porque la luz reclamó una parte para salvarlo. Es algo que vamos a tener que darle muchas vueltas y recibir más información para poder verlo bien. Y ahora la pregunta, ¿veremos a una Sylvanas redimida? Mi opinión la conocéis de los vídeos anteriores. Hoy solo os ponemos nuevos hechos y os pido a vosotros que dejéis vuestras opiniones al respecto aquí abajo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y os recuerdo que podéis seguirme en Twitter e Instagram, así como en Twitch.
donde volveremos a hacer directos regularmente a partir de la semana que viene, así que estar atentos. Asimismo os invito como siempre a nuestro servidor de Discord, donde estamos creando una familia muy grande, donde hablamos de lore, de juegos y de otras muchas cosas. Os dejo la invitación en descripción y comentario fijado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.